La mitología es un mundo muy vasto e interesante, llena de historias complejas y personajes memorables, y específicamente, muy poderosos. Y qué mejor que analizar el poder de los dioses mitológicos. En esta ocasión, me enfocaré únicamente en revisar las capacidades y orígenes de los dioses más relevantes y conocidos de la mitología griega. Tomen en cuenta que una mitología tan extensa como esta no cabría enteramente en un solo video, por ello digan en los comentarios si es que desean que haga más partes de esto. Aclaro que los personajes que mencionaré no tienen un orden específico en cuanto a poder, excepto el personaje que mencionaré al final, pues ese será el más poderoso. Bueno, sin nada más que decir, empecemos. El mundo antiguo fue el hogar de incontables y legendarios héroes que realizaron enormes proezas. Algunos eran semidioses, descendientes de un dios y un mortal, pero por el otro lado, también existían seres humanos que por sus dotes físicos y gran intelecto lograban sobresalir entre sus semejantes, convirtiéndose en guerreros natos y leyendas vivientes. Y entre todos esos héroes tenemos al que posiblemente fue el ser humano más fuerte que existió, el gran Odiseo, el protagonista de la Odisea de Homero. Siendo el rey de la isla conocida como Ítaca, Odiseo fue uno de los tantos héroes que participaron en la guerra de Troya junto a su flota compuesta por 12 naves, una brutal guerra que duraría toda una década, de la que al final salieron victoriosos utilizando la famosa estrategia del caballo de Troya, el as bajo la manga de Odiseo. Por esta proeza se le reconoció como un héroe digno del reconocimiento de los dioses. Esto es lo que diferenciaba a Odiseo de su competencia. Su intelecto era su mayor aliado al momento de combatir y le permitía solucionar cualquier conflicto que se le presentaba. Esto fue lo que le salvó la vida a él y a sus compañeros una infinidad de veces. Me parece bastante curioso, los griegos retrataban a sus dioses como seres increíblemente poderosos pero fácilmente manipulables, mientras que a los héroes se les retrataba como humanos vulnerables pero con una gran astucia. En fin, lo que también destacaba a Odiseo era su enorme fuerza física, siendo el soldado más fuerte en la guerra de Troya, pudiendo humillar a otros combatientes experimentados en una lucha cuerpo a cuerpo. De hecho, él fue el único que tuvo la suficiente fuerza como para levantar el arco de Ítaca, cuando anteriormente ningún otro ser humano de la isla pudo hacerlo. Su gran fuerza más su habilidad de combate también le permitió asesinar a todo un pequeño grupo de hombres al mismo tiempo y sin sudar una gota, todo con el propósito de reclamar la mano de su prometida. Y claro, cómo no olvidar su hazaña más grande durante la Odisea, matar al cíclope Polifemo, una criatura con la fuerza de 20 hombres, que además era uno de los tantos hijos de Poseidón. Y ahí lo tienen, Odiseo, la representación de la aventura y la perspicacia, el ser humano más fuerte y valeroso. Las gorgonas eran criaturas monstruosas con apariencias femeninas, demonios que tenían como objetivo provocar el caos y la desdicha en la vida de los hombres. De la que hablaremos aquí será la gorgona más conocida, Medusa, la representación de la muerte y el sufrimiento. Ella originalmente era reconocida como la mujer más bella de toda Grecia, pero su vida daría un giro tremendo cuando sería profanada por el dios Poseidón, para luego ser convertida en un monstruo por la diosa Atena, quien hizo que la piel de la joven se vuelva escamosa y que su cabello se convirtiera en una multitud de serpientes venenosas. Siendo la gobernante de su propia isla desértica, ella espera ansiosa a cualquier guerrero que quiera cazarla. Después de todo, ellos no son más que una pieza para agregar a su inerte colección. Medusa tiene la letal habilidad de convertir a cualquier individuo en piedra sólida con tan solo mirarlo a los ojos, así sin más, en menos de un segundo su oponente se convertirá en una estatua viviente para agregar a sus jardines de piedra. Cabe destacar que esta habilidad puede afectar a absolutamente cualquier ser, desde monstruos gigantes como Seto, hasta los propios dioses olímpicos y entidades de la naturaleza. Es por ello que la cabeza de Medusa era descrita como el arma más letal dentro de la mitología griega. Otra arma que posee es su sangre. La sangre extraída por el lado derecho de su cuerpo tiene la capacidad de resucitar a los muertos, mientras que la sangre que fluye por su lado izquierdo es un potente veneno que puede matar personas en cuestión de segundos. No por nada solo pudo ser asesinada por Perseo, quien estaba potenciado y equipado con varios objetos de los dioses. La única debilidad de Medusa es que sus movimientos eran algo torpes y lentos, por lo que si su oponente es lo suficientemente hábil podría sorprenderla y asesinarla. Al igual que los demonios terrestres, las criaturas marítimas también eran muy recurrentes en la mitología griega, aberraciones de la naturaleza que se dedicaban a destruir los barcos de comerciantes y viajeros sin tener piedad alguna.
Pero los monstruos marinos más poderosos sin duda eran las hijas de Poseidón, la gran dragona serpiente Escila, y el letal remolino viviente Caribdis. Juntos llevaban el título de el azote de los océanos, las esbirras más fieles y leales de su padre, quienes estaban dispuestas a ayudarlo en sus conflictos contra otros dioses. Escila y Caribdis habitaban en el estrecho de Mesina, en donde se dedicaban a destruir cualquier navío que cruzaba por esos lares. Por su parte, Escila poseía múltiples cabezas con las cuales podía tragar a todo un grupo de marineros instantáneamente, además de que su tamaño también le otorgaba una impresionante fuerza física, lo suficiente como para tumbar barcos y flotas hasta mandarlos a volar. Pero la que realmente posee un poder destructivo letal es Caribdis, la cual posee una fuerza de atracción lo suficientemente grande como para hundir islas enteras, e incluso se decía que tenía la capacidad de drenar todos los océanos de la Tierra en un solo intento, pero claro, su padre Poseidón le había prohibido hacer tal cosa. Caribdis es en esencia la encarnación de todo el mar que existe en la Tierra, por lo que para hacerla desaparecer, primero se tendría que borrar toda la superficie del planeta en sí. Sin duda dos criaturas extremadamente poderosas, las representaciones de la pérdida y la destrucción respectivamente. Entrando ya de fondo en el mundo de los dioses olímpicos, tenemos al dios de la fuerza, el imponente Hércules, también conocido como Heracles. Siendo el hijo de Zeus y de una reina llamada Almegna, el joven Hércules adoptaba el título de semidios, y desde su nacimiento ya mostraba indicios de los poderes divinos heredados de su padre. Conforme iba creciendo sus poderes se incrementaban aún más, a tal punto de que difícilmente podía controlarlos, lo que le llevó a cometer grandes accidentes y el peor error de su vida, asesinar a su familia. Es por esto que bajo el mando de su primo Euristeo, Hércules se dispuso a realizar 12 trabajos imposibles con el fin de redimir sus fechorías y poder recibir el perdón de los verdaderos dioses. Este sería el inicio de la enorme travesía heroica que tendría Hércules por el mundo, salvando a los inocentes y derrocando a grandes tiranos, así como enfrentarse a las criaturas más fuertes y peligrosas de todo el planeta, las mascotas de los propios dioses olímpicos, como el león de Nemea, el toro de Creta, la famosa Hidra, o incluso Cerberus, el perro infernal de Hades. Cabe destacar que él pudo aniquilar a cada una de estas criaturas utilizando el mínimo esfuerzo. A lo largo de su viaje y al enfrentarse a amenazas cada vez más fuertes, Hércules aprendió a controlar y medir su fuerza física. Entre sus mejores hazañas se encuentra la vez en que pudo aniquilar ejércitos enteros de amazonas sin necesidad de recibir ayuda, o cuando desvió el cauce de 2 ríos con sus propias manos, o el hecho de que creó el estrecho de Gibraltar al destruir varias montañas con sus potentes impactos. Pero de lejos su mejor hazaña fue la vez en donde se dirigió al fin del mundo, encontrándose con el titán Atlas, aquel dios primigenio condenado a cargar el peso de los cielos. Hércules le ofreció a Atlas ocupar su puesto mientras él le hacía el favor de ir a buscar un objeto sagrado que le faltaba para completar su 11ª labor. Y es así, cuando Hércules estaba a muy pocos pasos para trascender a la humanidad y convertirse en un dios, que pudo mantener el peso del firmamento por varios días seguidos, y según la mitología griega, el firmamento representaba todo lo que existía por encima de los cielos, es decir, los planetas, las estrellas, las galaxias, y el espacio infinito. Así es, el universo entero sostenido por la fuerza titánica de Hércules. Aunque para ser sinceros, se presume que para lograr esta hazaña, Hércules había recibido un poder adicional por parte de su padre Zeus, pero igual no deja de ser impresionante. Entre su equipamiento se encuentra la piel del león de Nemea, la cual le provee de una virtual invulnerabilidad, y también está armado con un arco y flechas con el veneno de la Hidra, una toxina que es lo suficientemente letal como para asesinar dioses. Al final de su historia, tras cumplir con sus 12 trabajos imposibles, Hércules logra alcanzar la divinidad y trascender el mundo de los mortales para irse a vivir al Olimpo junto a su padre, quien le da a su hijo el título de dios de la fuerza, la representación del valor, y el epítome de la masculinidad, un final digno para un héroe que sufrió tanto durante toda su vida. Tras la derrota de los titanes a manos de sus descendientes, los dioses ganadores se regían para ver cómo se establecería el nuevo orden cósmico y qué puesto le tocaría a cada uno en este Génesis, en especial los 3 hermanos más competitivos y poderosos del grupo, Zeus, Poseidón y Hades.
Hades era el hermano mayor de todos los demás dioses olímpicos, y por lo tanto, debido a la forma en que se manejaba la herencia griega en aquella época, a él le correspondía el título de máximo regidor del universo, pero Zeus tenía sus propios planes, y fue él quien propuso que los territorios que le correspondieran a cada uno se dicten a través de la suerte en un juego de azar. A Zeus le tocó ser el dios de los cielos y máximo regidor de los dioses, a Poseidón le tocó ser el dios de los océanos y la tierra, mientras que al desafortunado Hades le tocó ser el dios de los muertos y gobernante del inframundo, una tierra infernal y deprimente en donde se torturaba y castigaba a las almas miserables. Obviamente a Hades no le agradaba la idea, pero poco o nada podía hacer frente a sus dos hermanos, quienes eran más imponentes y poderosos que él. Muy contrario a la creencia popular, Hades no era un dios precisamente malvado, más bien, era alguien resentido, frío y calculador, que prefería utilizar la cabeza antes que los golpes, siendo catalogado como el dios más sabio entre todos los olímpicos. Hades estaba obsesionado con una cosa, y esa era incrementar el número de sus sirvientes para representar su enorme poderío, ya sea adelantando la muerte de los más grandes héroes o creando monstruosas criaturas para agregar a su ejército. Y de esto deriva el mayor poder de Hades, su control absoluto sobre la vida y la muerte de cualquier ser, pudiendo acortar la vida de algún individuo si lo desea, así como poder influenciar las mentes de cualquier persona a escala mundial. Es un experto en el manejo de la necromancia, es decir, tiene la capacidad de manipular las almas y los cuerpos no vivos con tan solo desearlo. También tiene bajo su posesión un casco que le permite ser imperceptible ante la vista de mortales y dioses por igual. Sin mencionar que su presencia infunde tanto miedo como para hacer enloquecer a los mortales que le observan. Sin duda, uno de los dioses más peligrosos e intimidantes. No es sorpresa saber que Zeus era todo un mujeriego, conducta que lo llevó a tener muchos hijos que heredaron varios de sus poderes, pero entre todos ellos, el favorito y seleccionado desde un inicio por Zeus para vivir en el Olimpo fue Apolo, el dios de las artes y de la luz. Siendo extremadamente orgulloso y egocéntrico, un maestro de la música, escritor de poemas, y benefactor de los mortales, Apolo generalmente es asociado con el sol, ya saben, porque el resplandor de ambos sobre la humanidad es el más grande que pueda existir. Fue el responsable de brindarle a la humanidad varios aportes científicos y medicinales para prevalecer su existencia. Al tener una relación tan directa con Zeus, este le provee a su hijo de una vasta fuente de poder divino, cosa que lo pone por encima de individuos como Hércules. Posee una fuerza física de talla cósmica, siendo capaz de mover el sol alrededor de la Tierra sin mucha dificultad, siendo esta una labor que hacía todos los días con el fin de separar el día de la noche. Además podía mover y manipular una enorme cantidad de estrellas con el fin de crear sus propias constelaciones, de las más esplendorosas entre las demás para representar su grandeza. Una habilidad única que tenía era el poder predecir el futuro, cosa que lo convirtió en un oráculo viviente para la humanidad. También tenía un absoluto control sobre todas las plagas y las enfermedades existentes. Apolo podría exterminar a toda la vida en el planeta si esparciera estos malestares con sus flechas divinas, pero ya saben, el dios que provoca las enfermedades también es capaz de prevenirlas, y Apolo era un dios benevolente con la humanidad. Ahí lo tienen, el hijo más poderoso de Zeus y uno de los pocos dioses que realmente protegían a los mortales y no se aprovechaban de ellos. De todos los dioses olímpicos, el individuo más poderoso que solo estaba por debajo de Zeus era Poseidón, el dios de los océanos y la tierra. Se caracteriza por ser un individuo sobreprotector y excesivamente temperamental, con ansias de poder y conquista al no poder competir por el trono de Zeus, desquitándose al invadir los territorios de otros dioses menores y teniendo una gran rivalidad con varios de ellos, como la diosa Atena. Aunque si bien Poseidón siente una gran frustración por no haber podido alcanzar el poder absoluto, él sabe que tiene sus responsabilidades y sigue siendo fiel a su hermano a pesar de todo. Hablando de sus poderes y habilidades, Poseidón tiene un absoluto control sobre todas las placas tectónicas del planeta, siendo el causante de provocar todos los terremotos devastadores que han ocurrido en tiempos antiguos. Su influencia también se extiende sobre todas las masas de agua que cubren la superficie de la Tierra, pudiendo provocar tsunamis masivos o tormentas de escala planetaria. Es precisamente por esto que Poseidón es un dios tan temido, porque si se le diera la gana, podría exterminar a toda la humanidad y destruir el planeta muy fácilmente.
Ha manipulado y movido multitud de estrellas para crear sus propias constelaciones, ha derrotado al dios Apolo en un combate, otros dioses como Hades le guardan un profundo temor y respeto, entre muchos otros logros más. Cabe destacar que siempre está armado con su tridente marino, el cual le permite crear terremotos de proporciones bíblicas y atravesar cualquier cosa por más resistente que sea. Probablemente su mejor hazaña fue la ocasión en la que se mencionaba que Poseidón con la ayuda de su tridente podía ser capaz de hacer temblar todo el universo y destruir los reinos de Hades con suma facilidad. Sin duda, el segundo dios olímpico más poderoso de toda la mitología griega y uno de los más geniales que hay. Ok, para este punto llegó la hora de aclarar las clases de dioses que existen. Por un lado están los dioses olímpicos ya mencionados, y por el otro, tenemos a sus predecesores, los dioses primigenios, también conocidos como los titanes, antiguos líderes y gobernantes del cosmos. Y el individuo más poderoso entre todos ellos no era nadie más ni nadie menos que Atlas, el antiguo dios de la astrología y el espacio. Aunque si bien era el más poderoso del grupo, él no era el líder, puesto que ese puesto le correspondía a Cronos, quien era mucho más sabio y estricto para esa posición. Creador y antiguo gobernante de la ciudad de Atlantis, el titán Atlas fue uno de los tantos dioses que participaron en la guerra contra Zeus y sus hermanos, siendo uno de los líderes que comandaron un ejército compuesto por una multitud de criaturas monstruosas. Sin embargo, a pesar de su fuerza abrumadora, se podría decir que él tenía las de perder debido a su personalidad amable y pacífica, lo que claramente lo ponía en desventaja en una guerra. Cuando Zeus logró ganar la guerra, él mandó a todos los titanes directo al infierno conocido como Tártaro por toda la eternidad, pero el dios del rayo no era para nada estúpido, y sabía que desperdiciar el poder de alguien tan poderoso como lo es Atlas era un error, y decidió conservar a semejante coloso por si en algún futuro tendría que librar una nueva guerra. Hasta que eso pasara, Zeus le perdonó la vida a Atlas, pero también lo condenó a mantener el peso de todo el universo por el resto de la eternidad, porque Zeus sabía que Atlas era el único lo suficientemente fuerte como para realizar esa labor sin necesidad de recibir ayuda externa. El peso de todo el firmamento bajo sus hombros, un peso inimaginable para cualquier dios griego, y él era incapaz de agotarse debido a su fisiología única entre los titanes. Atlas representa el esfuerzo y la perseverancia. Y bueno, ya aproximándonos al final, revisaremos los orígenes del dios más poderoso de toda la mitología griega. Como dije anteriormente, los titanes fueron los anteriores gobernantes de toda la existencia, y su líder, Cronos, el dios del tiempo, regía el universo con puño de hierro, un tirano que ansiaba mantener su puesto como déspota por el resto de la eternidad. Es por ello que cuando se enteró de una profecía que decía que uno de sus hijos lo derrocaría y ocuparía su lugar, Cronos optó por tomar la idea más radical que se le ocurrió, y esa fue tragarse vivos a todos sus hijos apenas nacían sin excepción alguna. Pero esto cambiaría cuando Rea, la esposa de Cronos, optaría por ocultar la existencia de uno de sus hijos, el joven Zeus. Este se criaría en la isla de Creta, entrenándose y fortaleciéndose cada día durante años con el único propósito de asesinar a su padre y liberar al resto de sus hermanos. Cuando estuvo lo suficientemente preparado, Zeus confrontó a Cronos, y elaboró una artimaña para obligarlo a vomitar a todos sus hermanos. Desde ese momento se inició la guerra conocida como la Titanomaquia, Zeus y sus hermanos contra Cronos y sus aliados, un combate que se extendió por 10 largos años y que dejó devastado todo el mundo de los mortales, pero que al final, Zeus logró derrotar completamente a su padre Cronos, para luego cumplir su destino de tomar el control del monte Olimpo, trascender la divinidad y convertirse en el rey de los dioses, la deidad máxima del universo, señor de los cielos y el rayo. Se le atribuye una total omnipotencia, aunque hay muchos factores que podrían desmentir ese hecho. Pero algo que no podemos negar es que sin duda Zeus es el dios más poderoso que ha existido, teniendo la capacidad de manipular todos los elementos que conforman el universo, así como alterar las leyes de la física y básicamente tener la voluntad de poder hacerlo todo. Ha logrado derrotar a Typhon, dios de los huracanes y los monstruos, una criatura cuyo tamaño era tan grande que tan solo su cabeza podía sacudir y rozar las propias estrellas que lo rodeaban, y con sus manos era capaz de destrozar las constelaciones conformadas por centenares de estrellas, y aun con todo eso, Zeus pudo aniquilarlo con un par de sus relámpagos divinos. No por nada todos los dioses olímpicos le guardan un profundo temor a Zeus, y es por eso que nadie se atreve a intentar derrocarlo. También adquirió las habilidades de su padre Cronos, teniendo un absoluto control sobre el tiempo y la realidad misma.
Se dice que Zeus sería capaz de absorber todo el universo, incluyendo a todos los dioses y entidades místicas, para hacerse uno solo con la existencia misma. Un mujeriego sin remedio, prepotente y orgulloso, pero a la vez, un honorable y justo líder, y sobre todo, el dios más poderoso de todos. Y bueno amigos, ese sería todo el video. Recuerden que si les gustó pueden puntuar, compartirlo y comentar algo sensual. Gracias y hasta la próxima.